Y seguramente que si hablo del grupo de las Sin Sombrero, nadie en España conoce a muchas de las mujeres y miembros de este grupo intelectual que surgió a la par de la generación del 27. Seguramente que yo nombro a ilustres de la generación del 27 y hablo de García Lorca, de Vicente Alessandro, de Jorge Guillén, Gerardo Diego, Damaso Alonso, entre otros. Pero claro, si nombro yo a Rosa Chacel, que fue miembro de la generación del 27, a su vez miembro del grupo de las Sin Sombrero, a lo mejor nadie ni las conoces. O a Manuel Alto Laguirre, que fue otro miembro de la generación del 27, a Luis Cernudas, a Pedro Salinas, esos eran los más destacados. Y seguramente que nombro a Rosa Chacel y seguramente que nadie, o muy pocos, conocen la figura de la escritora española que estuvo en el exilio y que fue muy importante, pero bueno, también hubo otras tantas en un grupo de de las Sin Sombrero, que fue un grupo de intelectuales femeninas que surgió pues, como cultura importante y contraposición, pues, dar mayor protagonismo a muchas de ellas con el objetivo de que ellas dejasen un legado importantísimo en la cultura española. Las Sin Sombrero es el nombre que recibió un destacado grupo de mujeres artistas e intelectuales españolas de la generación del 27. El término fue acuñado por el proyecto documental homónimo y nace del gesto transgresor de quitarse el sombrero en público para liberar ideas y desafiar las normas sociales de la época. Ese gesto de que las mujeres se quitaron el sombrero les dio lugar a ese nombre, pero lo que intentaron llevar a cabo con este grupo, las Sin Sombrero, fue el objetivo de interactuar en la vida cultural social, económica y política junto a los hombres, es lo que querían las mujeres, y dejar un legado importante para que las futuras generaciones de mujeres pudiesen tener las mismas posibilidades que ellas tuvieron, con muchas más dificultades, en el primer tercio del siglo XX, por ejemplo. Este movimiento abarcó diversas disciplinas, entre ellas destacó la literatura, la pintura, la escultura y el pensamiento filosófico, aunque compartieron escenario con figuras masculinas como fueron Federico García Lorca o Salvador Dalí. Su obra fue silenciada y excluida de las antologías oficiales durante décadas. Como siempre pasa en la cultura occidental, en la cultura española, siempre que hay mujeres que destacan en el ámbito de la cultura, siempre quedan excluidas o las borran directamente porque hay intereses de verdad también. Pero bueno, oye, la estructura social y cultural española, pues a veces deja mucho que desear. Y esto es una humilde opinión, a lo mejor puede ser correcta o no, depende. Pero lo que yo no quiero es que la desigualdad, esto es una opinión, es que haya desigualdad entre ambos sexos. Y tampoco lo que quiero es que haya un feminismo radical como surgió hace más de 10 años por algunas estructuras políticas que siguen, por cierto, en algunas instituciones. Pero bueno, oye, cada cual tiene su opinión, es respetable, pero esto es una opinión. Puede gustar más o menos, dependiendo. ¿Y quién han destacado en este grupo de las Sin Sombrero? Maruja Mayo, María Zambrano, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín, María Teresa de León, Rosa Chacel, Marga Gil Roset, Josefina de la Torre, Margarita Manso, Carmen Conde, Deli Tejero y Ángeles Sanz. Y muchas de ellas fueron pintoras, filósofas como María Zambrano, la gran mayoría fueron escritoras. Y María Teresa de León se casó con uno de los miembros de la generación del 27, como fue Rafael Alberti, que se me había olvidado nombrarlo. Y aquí están las protagonistas más importantes en el ámbito femenino, entre ellas Maruja Manso, que fue pintora surrealista española, pertenecía al surrealismo, protagonista junto a otra pintora, Margarita Manso, del célebre Paseo por la Puerta del Sol sin sombrero. El término sombrero, como he explicado, es porque las mujeres se quitaron el sombrero para llevar a cabo una nueva forma cultural y una renovación en la cultura y que las mujeres tuviesen el protagonismo similar al de los hombres. María Zambrano fue filósofa y pensadora española, de las más importantes del siglo XX en España. Por cierto, fue discípula de uno de los filósofos más importantes como fue Ortega y Gasset. Concha Méndez fue poeta y editora española, fundadora de la emblemática imprenta La Verónica. Ernestina de Champurcín fue escritora española, destacada poeta
porque bueno, ella pertenecía a la generación del 27, como Rosa Chacel, por ejemplo, y otras tantas. Muchas de ellas dejaron huella e incluso se unieron al grupo de la generación del 27 con el objetivo de tener, pues, también protagonismo y dejar huella literaria, filosófica, histórica, por ejemplo, artística. María Teresa León fue escritora y activista española, impulsora de la cultura durante la Segunda República, fue la mujer de Rafael Alberti, como he dicho, miembro de la generación del 27. Rosa Chacel fue novelista española esencial del exilio español, también fue miembro de la generación del 27 junto a Ernestina Champurcín. Marga Gil Roeset fue escultora y artista española de gran precocidad y talento. Ella fue una artista madrileña. Josefina de la Torre fue poeta, novelista y actriz española. Ella nació en Canarias, en Las Palmas, aunque vivió prácticamente su vida en la capital, en Madrid. Margarita Manso fue pintora y musa española, perteneció también al surrealismo junto a Maruja Mayo. Carmen Conde fue poeta española, primera mujer en ingresar en la Real Academia Española, en la RAE. Deli Tejero fue pintora e ilustradora española. Y por último, Ángeles Santos fue pintora e ilustradora española. He hablado de María Zambrano, Carmen Conde, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Maruja Mayo, bueno, pues muchas. De Josefina de la Torre, de Concha Méndez, que muchas de ellas fueron escritoras, artistas, pensadoras. Bueno, María Zambrano fue ensayista, pero su legado fue como filósofo. Y María Zambrano tuvo de profesor a Ortega y Gasset, y Ortega y Gasset era uno de los filósofos, ensayistas, bueno, una figura importantísima en la filosofía española y en el pensamiento que dio lugar a tener, pues, el propio Ortega y Gasset a muchos discípulos, entre ellos, y hay que decirlo, a María Zambrano. Hubo otras figuras importantes también, pero la gran mayoría fueron hombres. Por ejemplo, Julián Marías fue discípulo de Ortega y Gasset, entre ellos, y bueno, muchos de los discípulos eran hombres. Pero lo importante para mí es que María Zambrano fue una de las filósofas más importantes y por la herencia de uno de los pensadores españoles o de la historia de la filosofía, que ya lo he dicho. Así que con ello, que ya lo he nombrado. Así que con ello finalizo, comento que sois historiadores, si os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevos historiadores, nos vemos ya en el próximo vídeo.